Bienvenidos, público que nos están viendo, al quinto episodio de nuestro podcast, Story of History, podcast Dos Historiadores. Hoy vamos a hablar de un tema, como los anteriores, muy interesante, muy interesante, a mí me gusta demasiado. Y vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, o como le decían antes, de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra. Y como siempre es un placer tener aquí a mi mejor amigo, mi hermano del alma, mi compañero, mi camarada de profesión. Toño, ¿cómo estás? Bien, bastante bien. Qué bueno que ya llegamos al quinto episodio de este bonito podcast. Y sí, en efecto, el día de hoy tenemos un tema que poco se aborda, tal vez por la sombra que le crea la Segunda Guerra Mundial, que es precisamente la Gran Guerra, o lo que se conocería ya posteriormente como la Primera Guerra Mundial. Y bueno, sean bienvenidos al podcast, otra vez. Y esperemos que lo disfruten mucho, como todos los podcasts. Sí, Eh, Quería mencionar algo. El podcast pasado tuvimos un problema técnico con el audio. Eh, lo sentimos por eso. De hecho, tuve algunos comentarios de ustedes diciéndome que intentaron ver el podcast, pero que el audio estaba muy feo. ¿que eres un viejo sabroso? Sí, bueno, aparte, ¿Andabas de loquillo? sí, aparte que estoy bien suculento. Eh, pero que el audio estaba muy feo del podcast. Entonces trataremos como de Sí, sí. remediar ese problema en este nuevo episodio. Y para eso el buen Isra tiene un nuevo par de audífonos. Entonces, como es rico y ya con Tú así, eres más rico que yo. Él tiene terrenos. Sí, estoy de hecho, en un cementerio, amigos. les queríamos pedir disculpas. Por más que traté de arreglar el audio del capítulo anterior, pues es muy difícil, a menos que seas bien pro. No somos Uh-huh. tan pro, pero esperemos que en este pues ya nos puedan escuchar bien, y que el sonido sea medianamente de calidad. Pues empezamos, amigo. ¿Qué te parece si empezamos hablando Claro. de los antecedentes? Aunque conozco a un historiador que no le gusta que digamos antecedentes, pero creo que es la palabra correcta para decir antecedentes. ¿Qué es lo que Antecedentes, estaba pasando? ¿Qué es lo que antecedentes, estaba pero pasando antes de que eh, estallara el conflicto? bueno, de hecho, uy, qué frío hace. De hecho, se debe mencionar que la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, más que, digamos, un conflicto que engloba, como lo dice el mote de guerra mundial, eh, primero hay que hacer esa apreciación, no es una guerra total, no abarca, digamos, una gran porción del territorio de lo que nosotros llamamos planeta, y entender qué es lo que pasa precisamente en los primeros años del siglo XX. ¿Qué pasa en los primeros 20 años del siglo XX a nivel internacional? Bueno, pues lo que pasa es que tenemos serios conflictos étnicos, que de hecho eso es algo que tenemos que mencionar con mucho ahínco, eh, porque tenemos una cuestión con el Imperio Otomano, que es un conflicto político y es un conflicto étnico al mismo tiempo. Ujú. O sea, ahí se está viviendo una fragmentación del Imperio Otomano. Y esta cuestión, ustedes dirán bueno, ¿qué tiene que ver el Imperio Otomano con todo esto, ¿no? Bueno, el Imperio Otomano en ese momento es el último imperio que queda en pie en el siglo XX, como tal. Entonces, este hecho de tener, digamos, que por supuesto el Imperio Otomano controla una cierta cantidad de territorio de lo que hoy es Medio Oriente, de lo que es una parte me parece, es el norte de África, y una parte muy pequeñita de lo que hoy llamaríamos Europa, pero que esta fragmentación está golpeando al mundo porque es una era de revoluciones. Y esta era de revoluciones va a traer consigo precisamente una revolución más que es esta
digamos, es esta apreciación y el nacimiento también de los nacionalismos. Entonces estos nacionalismos también vienen de la mano con la cuestión étnica. Y esta cuestión étnica va a golpear profundamente en el pensamiento de la Europa del siglo XX. Ujú. Sí, no solo esto, sino también recordemos que se está saliendo de una revolución industrial que hicieron en el siglo XIX y se está viviendo también una época de imperialismo, un nuevo imperialismo. Una de estas facetas del imperialismo pues fue la repartición de África, al cual, por ejemplo, Alemania, que en ese momento también era imperio, quería hacerte esa pequeña corrección, el imperio alemán, pues llegó muy tarde a esta repartición. Entonces, evidentemente sumado a los problemas étnicos, perdón, pues se vivía una época muy tensa porque las potencias europeas, pues evidentemente estaban en esta mira de expansión industrial, entonces pues necesitaban expandirse más. Entonces, este imperialismo también fue una de digamos que de las consecuencias o lo que se estaba viviendo antes de este estallido de la Primera Guerra Mundial. Eh, ¿Cómo ves? sí, 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 por supuesto. O sea, de hecho, digamos que la Primera Guerra Mundial es un conflicto, como le vuelvo a repetir, es un conflicto étnico, y gracias por la apreciación, sí es cierto, está el imperio alemán. Cierto, se me olvida, no sé por qué, El Imperio pero... Británico también y el Imperio Bueno, Ruso. pero ese imperio ya es como... Bueno, pues sí, pero el Imperio Ruso sigue todavía hasta 1917. Cierto, cierto. Bueno, esa apreciación, es el imperio Ujú. más grande, creo que en cuanto a extensión. Esa es la Sí, apreciación. y de hecho, también es muy interesante lo que mencionaste porque el Imperio Otomano, por ejemplo, estaba conformado. Si hoy revisamos un mapa de las potencias, perdón, de los países que estaban bajo el Imperio Otomano, pues está Turquía, está el Medio Oriente, está parte de Egipto, bueno, no sé si Egipto, pero supongo que probablemente. Ujú. Entonces, son varios países que evidentemente tienen cada uno su propia identidad y no solo le pasó al Imperio Otomano. El pretexto por el que se inició la guerra, pues evidentemente también fue por un conflicto nacionalista, en este caso contra un miembro de la nobleza del Imperio Austrohúngaro, atentado por un bosnio, creo que fue un bosnio, Bosnia. Ujú. porque pues algunos países estaban dentro del Imperio Austrohúngaro, pero evidentemente ellos querían pues querían su independencia y no les agradaba que estuvieran bajo o regidos bajo pues, una corona o un imperio. Ujú. Entonces, ese fue uno de los motivos también. No, y de hecho, sí es cierto, o sea, finalmente, digamos, el asesinato del archiduque, pues es, digamos, como el pretexto perfecto para iniciar una guerra. O sea, porque finalmente, digamos, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, Ujú. es una cuestión nacionalista. O sea, no es una cuestión que está permeando precisamente esta cuestión como separatista, que es un proceso que ya se está viviendo en Europa Central, ya se está viviendo de hecho, precisamente una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial va a ser la fragmentación del Imperio Otomano, el Imperio Alemán y el Imperio Ruso. O sea, finalmente es como... Es algo un poco olvidado, o sea, porque finalmente uno, lo vuelvo a decir, equipara, si uno piensa en guerra mundial, le viene a la mente la segunda, pero es por la cuestión como de la espectacularidad y toda esta onda como Sí, o de sea, más bien fue rememoración un que... conflicto europeo, ¿no? O sea, Ujú. esa sería la realidad, ¿no? Sí, exactamente. Fue un conflicto más pequeño. O sea, si uno lo pone, digamos, en contexto, no era pequeño. O sea, era un conflicto de Europa Central, de una parte del mundo, pero no es poca cosa. Para nosotros nos puede parecer en este momento como un conflicto muy pequeñito. O sea, finalmente fue Ujú. una guerra de trincheras, ¿no? Pero para el momento el impacto que tiene a nivel internacional, pues obviamente que es enorme. O sea, no, Sí, la población no es la misma, los recursos no son los mismos, no existen tantas naciones como las hay hoy en Europa Central, en la parte de, digamos, del Mediterráneo, de toda esta cuestión hacia Asia. Entonces, nos puede parecer poco, porque tal vez nosotros ya vivimos en una era donde las independencias son una realidad.
ya cada Sí, quien tiene su cachito de territorio, cada quien tiene digamos, su propio terruño, pero en este momento es un momento de fragmentación. El nacionalismo está permeando Europa Central. sí, Está este aire de quererse dividir, o sea, los imperios están decayendo, esa es la realidad. La idea del imperio ya es una idea como un poco ya arcaica para 1914. Y pues, obviamente que cuestiones como más adelante va a pasar, como la Revolución Rusa, obviamente que van a terminar por acentuar esta cuestión nacionalista que, digamos, ese es el fantasma que recorre Europa en los primeros años del siglo XX. sí, y también recordemos que se está viviendo una época de expansión económica, eso es muy importante porque eh, ya lo vuelvo a mencionar, están los resquicios de la revolución industrial. A lo mejor en países como Gran Bretaña, bueno, sí, el Reino Unido o algunos otros países europeos, ya no se está dando con gran impulso la revolución industrial, pero en Alemania sí se está dando digamos que Alemania entró tarde a la revolución industrial, pero esto le benefició porque muchos adelantos tecnológicos le tocaron. Entonces, sobre todo, por ejemplo, la industria Química. química, la industria química, Uh-huh. que hasta la fecha siguen siendo muy Potente. fuertes en eso. Entonces, en cierta forma, Alemania, digamos que fue el instigador, yo lo pondría así, fue uno de los instigadores a que se diera este conflicto. Eh, ¿Qué te parece si pasamos a hablar de los países que conformaron pues los diferentes bandos? Uh-huh. Sabemos que existen dos bandos, las potencias centrales, Y las que potencias son, potentes. y las potencias aliadas, que fueron, creo que una era la Triple Entente y la otra era eh, la Triple Alianza, la Triple Alianza, perdón, y la Triple Entente. Uh-huh. La Triple Alianza formada por el Imperio Alemán, Austria, Hungría e Italia, Uh-huh. que no sé por qué Italia anda por ahí, pero bueno. Italia, Y el Italia. Imperio Otomano, y el Imperio Otomano, y los aliados, que son Francia, el Imperio Británico y el Imperio Ruso. Que es muy interesante mencionar que el Imperio Ruso, primero, Alemania quería formar una alianza con el Imperio Ruso porque sabían que podría ser un peligro y a la vez un aliado muy, muy bueno para ellos. Pero este acuerdo nunca se llevó a cabo. Que bueno, Rusia ya se unió a los aliados y esto le benefició en gran manera porque pues, eran muchos soldados, ¿no? Entonces eran muchos efectivos, pues que le iba a beneficiar en gran manera. Uh-huh. ¿Cómo ves, Sí, 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 de hecho sí, amigo? o sea, lo que pasa con estas cuestiones es que estas alianzas son maniqueas, Ujú. son completamente artificiales. Finalmente, en la Primera Guerra Mundial, bueno, en la Gran Guerra, las alianzas se forman en el sentido o con la razón de buscar un beneficio propio. O Sí, sea, no es que se quieran mucho, o sea, no creo que, no por nada en la Segunda Guerra Mundial Alemania intenta invadir Rusia, cuando cuando en la Gran Guerra buscan ser aliados, pero pues, aliados estratégicos. O sea, simplemente pues porque Rusia, el Imperio Ruso puede otorgar muchos efectivos y pues la Gran Guerra fue un conflicto que se ganaba con efectivos. O sea, sí. que ya no pasa tal vez en la Segunda Guerra Mundial por los adelantos tecnológicos, pero que en este momento es el momento, y de ahí el mote de la Gran Guerra, en que estos adelantos tecnológicos van a servir para la guerra. Ujú. Muchos, o sea, de hecho es el momento de los tanques, de las granadas de La mano, artillería, la artillería, los gases, los gases lacrimógenos, los gases venenosos, que esa es la los cosa más aviones terrible también. del mundo, ¿verdad? Ujú. Entonces, digamos que el asunto por ejemplo, de las alianzas, del Entente o las potencias centrales, o sea, simplemente se va a dar en el sentido de yo puedo sacar un beneficio y por eso luchamos. O sea, finalmente, como dices tú, tienes mucha razón. El Imperio Alemán fue uno de los instigadores Ujú. de este conflicto. O sea, no es gratuito. No es gratuito que los alemanes hayan instigado este conflicto bélico. Sí, Finalmente pues hay es un que ellos querían entrarle al colonialismo, ellos habían entrado tarde, entonces necesitaban una manera de expandirse. los alemanes entran tarde. Eso, entran tarde. Entonces,
cuando ya, o sea, digamos, ya para 1914 la repartición de África es un hecho. O sea, ya Francia, Portugal, España, Gran Bretaña tienen sus colonias. Entonces, Italia, o sea, y Alemania llega tarde al proceso, o sea, se siente relegada, pues sí, digamos de alguna forma, se siente relegada. Y pues obviamente que el imperio alemán no es lo que hoy es lo que es Alemania, ¿no? O sea, hay que entender también eso, la cuestión como social de lo que era el imperio alemán. No es hoy la Alemania que conocemos, no, ni de chiste. O sea, el imperio alemán precisamente está surgiendo de esta unificación que ha sufrido con Bismarck. Ajá, por Otto von Bismarck, que ha sufrido precisamente todo este territorio alemán. O sea, literalmente el imperio se formó a la fuerza. O sea, fue como echarles un lazo encima y vamos a unirlos porque son del pueblo, el pueblo teutón, y pues ya, ¿no? Rusia. Y pues digamos que un imperio formado de esa manera. Sí, y por ejemplo, entre las figuras que podemos destacar, pues por ejemplo, del lado de la Triple Entente está Francisco José, del Imperio Austrohúngaro, y posteriormente Carlos I, Guillermo II de Alemania, que es el Kaiser de ese momento. Y del Imperio Otomano, pues está Mehmed V y su hijo Mehmed. Parece una marca de helado, ¿no? Y del lado de los aliados, figuras importantes, pues está Jorge V del Reino Unido, y también está Nicolás II, el padre de ¿quién fue Alejandro? Alejandro fue el último zar. Nicolás, o Nicolás, no me acuerdo. Fue el último zar, ¿no? No me acuerdo. No, Nicolás. ¿Nicolás? Nicolás, no es cierto, Nicolás. Nicolo. Y pues figura importante, aunque en el inicio de la guerra todavía no va a ser importante, Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, que es interesante porque Estados Unidos cuando le entra el quite, fue cuando la guerra más o menos se decantó ya para un lado, entonces, por eso es más adelante. Mientras, ¿qué te parece si vamos hablando del conflicto? Una guerra que en su momento sí fue devastadora, ¿no? Sobre todo por todos los adelantos que ya mencionaste, las trincheras. Si ustedes llegan a ver películas de la Primera Guerra Mundial, pues prácticamente la estrella de todas esas películas siempre son las trincheras, ¿no? Estas como excavaciones que se hacían en la tierra, alambre de púas, donde estaban las tropas, pues eran lugares muy, muy pesados y horribles, ¿no? O sea, sí, de hecho, pues también a la Gran Guerra se le ha dado ese título de la Guerra de Trincheras. De hecho, es como digamos, el título secundario que ha tenido por mucho tiempo, y pues no es gratuito. O sea, mucho de o sea, la mayor parte de la guerra se vive en trincheras. Y digamos que de alguna forma los adelantos tecnológicos que se van a dar van a ser mortíferos, pero creo que más mortífero fue sobrevivir en una trinchera. Sí. O sea, yo puedo pensar, por ejemplo, en el episodio de la tregua de Navidad. O sea, finalmente, y uno reflexiona en qué tanto las naciones o qué tanto la población necesitaba esa guerra, ¿no? Sí. Si alguien tiene la oportunidad de investigar ese episodio, la tregua de Navidad, pues es precisamente una tregua que se da precisamente el día de Nochebuena para anunciar Navidad, en donde pues literalmente se echan una cascarita de fútbol estos ejércitos enemigos, ¿no? Entonces es como el costo de la guerra es tremendo. O sea, como se los digo, o sea, finalmente tal vez hoy nos parezca poco. No sé si tengas el número exacto de las bajas de la Primera Guerra Mundial. No lo tengo por acá. Se supone que del lado de los aliados, del Imperio Alemán, hubo 7.143.000 muertos. Entre muertos, heridos y prisioneros de guerra sumados. Bueno, esos son del puro Imperio Alemán. ¿El puro Imperio Alemán? Del Imperio Austrohúngaro fueron 7.020.000 muertos.
O sea, en total son 14.144.000 muertos. Ujú. ¿No espera mucho? Es demasiado. Sí, o sea, una guerra, por eso se le llama guerra total. O sea, porque ahí literalmente el asunto era terminar con los ejércitos. Sí, y Y- por ejemplo, del lado de los aliados, del Imperio Ruso en ese momento, 9.150.000. Ujú. De Francia, 6.161.000. Del Imperio Británico, 3.190.000. Mientras que Italia, porque recordemos que en un momento Italia, por eso me extrañó, Ujú. en un primer momento Italia pertenecía a la Triple Entente, pero cuando se vio que Como que no jalaba, ¿no? como que no Van veía claro perdiendo ahí qué cambio de andaba bando. pasando, mejor se pasó del lado de los aliados. Entonces, Sí. bueno, contando Italia son 2.197.000 y de Estados Unidos fueron 326.000, porque como Estados Unidos ya entró casi al final, De hecho, pues ya entró. no hubo tanto. Ah, Sí, ujú. sí, pues es que Estados Unidos entró prácticamente cuando la guerra ya más o menos había decantado y uno de los factores que impulsó a la entrada de Estados Unidos a la guerra, pues fue la presión que estaba metiendo el gobierno alemán a México. Entonces, pues, obviamente Estados Unidos no iba a permitir, sobre todo por el corolario Roosevelt, que fue una Ujú. adaptación de la doctrina Monroe, que una potencia europea metiera las narices aquí, ¿no? Y sobre todo con alguien tan cercano a Estados Unidos como lo era México. Y recordemos también, perdón, que México pues estaba en un momento también de guerra, ¿no? O sea, por la La Revolución revolución. Mexicana, entonces era un Es, momento muy tenso. ujú. No, y de hecho, o sea, es muy interesante la entrada de Estados Unidos. Creo que se la vamos a Ujú. abordar con detalle. Eh, Quisiera agregar algo, o sea, mucho se habla de los costos humanos de la Gran Guerra, Ujú. por artillería, por gases, por la guerra de trincheras, pero recordemos también que a principios del siglo XX el uso de las vacunas no era algo generalizado. Ujú. Entonces, literalmente la mayor parte de los ejércitos, de los efectivos, murieron de enfermedades relacionadas con vivir en las trincheras. No Sí. necesariamente murieron como combatientes. O sea, digamos, hoy se nos hace ridículo morir de tétanos, ¿no? Por ejemplo. Pero imagínate lo que era, por ejemplo, en una trinchera cortarte con un alambre de púas. No, vivir entre ratas, vivir entre Vivir entre desechos ratas y ahí, cadáveres. O sea, sí, literal. cadáveres, desechos humanos, pues ahí Uh-huh. hacías del baño, ¿dónde te ibas? Ni mosca, o sea, ahí Le de pedías, caliente. le pedías al cuate de al lado que te hiciera casita. Pues sí, o sea, eran condiciones sumamente lamentables, ¿no? Si ustedes, Uh-huh. les repito, vean imágenes de la Primera Guerra Mundial, o sea, las imágenes son brutales, ¿no? O sea, De se hecho, ven, la sí, película muy acaba de tétricas. salir hace como un año, 1914. No, Sí, 17, perdón, sí, perdón, 1917. 17. Es, Ujú. digamos, la prueba. De hecho, hay una secuencia de imágenes donde el soldado camina entre un campo que está bombardeado. Y sí, Un primer estaba. plano muy bonito. Ujú. No está. Bonito por su creación, no Qué bonito por cada bonito, ¿verdad? persona. Qué bonito son como, ¿Cómo salen volando? como Barney, me encantaría estar ahí. No, pero recordemos que en un primer momento, en los primeros años de la guerra, Alemania es el que estaba tomando Ujú. la ofensiva y estaba, en cierta forma, ganando la mayoría de batallas. Recordemos que en una primera etapa se abren dos frentes, Ujú. pero en una primera etapa creo que es el frente oriental el que se abre, en el que se está más activo, y posteriormente es el frente occidental, o sea, ya lo que es parte de Francia, que creo que la distribución es casi igual cuando fue la Segunda Guerra Mundial, que Ujú. en teoría fueron los mismos países casi. Entonces, hubo dos frentes. El problema de abrir dos frentes es que tienes que enviar dos efectivos, tienes que distribuir tus tropas, entonces esto Ujú. dificulta más la comunicación Ujú. y el curso de la guerra. Entonces, por eso en un primer momento no querían que Rusia, Alemania quería urgentemente entrar en negociaciones con Rusia porque pues, no le convenía que le atacaran de un frente oriental, pero vuelvo a repetir, estas negociaciones no se llevaron a cabo. Entonces, cuando Rusia abrió en el frente oriental, pues Alemania tuvo que estar dividida y luego que Italia pues, prácticamente no le sirvió de nada, entonces ahí hubo mucho problema.
Italia no le sirve de nada a nadie. O sea, Tienen siendo titas. sincero. Sí, no, entra, o sea, entra, avienta la piedra y escoge la mano y ya después nadie No, lo toca. y aún así Italia, creo que salió beneficiado porque sí alcanzó a tener varios territorios en África. Sinceramente no ¿Sí? recuerdo cuáles, pero sí, o sea, como que dijo, ah, ya tengo mis territorios, ya me voy a pasar de otro lado. Entonces, Si alguien se pregunta por qué hay países en África que hablan francés, inglés, portugués, pues es español. precisamente español, sí, exactamente, es por esto. O sea, viene de mediados del siglo, a principios del siglo XX, la repartición de África Ujú, y de precisamente este aire colonialista que se da antes de la guerra, antes y sí, después de la Gran Guerra. ujú, O sea, ustedes buscan cualquier territorio en África y les va a aparecer, o sea, que uno habla español, otro habla francés, portugués, inglés, es por el aire colonialista. sí, Y es por eso que el imperio alemán pierde la guerra. O sea, porque finalmente cuando las potencias, las potencias occidentales, digamos de alguna forma, tienen territorios en África, que de alguna forma los proveen de materias primas, de algún tipo de beneficio económico, pues Alemania, el imperio alemán lucha solo. ujú. Entonces, digamos, es un poco como consecuente que el imperio alemán pues termina reducido. Por más que intente, pues no hay cómo, ¿no? O sea, es como poner las patadas con el Sansón. Sí, es que efectivamente el tener colonias pues te ayuda en tener suministros, materias primas, justamente tú lo dijiste, petróleo, ¿Mm? carbón, que en este momento eran los materiales pues, más demandados. Y no estoy muy seguro, no sé si, creo que en una clase, en una de las clases de la doctora Lisset, creo que mencionó, porque ella estudió allá, mencionó que Alemania Saludos no a la doctora. tenía creo que Alemania no tenía minas o algo así, Uh-huh. entonces por eso le urgía expandirse y controlar minas, creo que en Polonia o no sé qué lugar, Uh-huh. porque eso le iba a ayudar a proveer para suministros, pero ellos en teoría no tenían, entonces Uh-huh. ese fue un gran problema. Entonces, por eso, por ejemplo, eh, se acercaban a otros países, en este caso, por ejemplo, México, vuelvo a repetir, con el famoso telegrama de Zimmerman, Telegrama sí, no solo para pedir suministros, sino también para instigar a Estados Unidos. Y es que una de las cosas que Alemania le había prometido a México, en este caso bajo el gobierno de Venustiano Carranza, es que si se unían del lado alemán y iniciaban una guerra con Estados Unidos, ellos le iban a devolver el territorio que había perdido. Entonces, Gary, y bueno. aunque no lo creas, sí se consideró, no se consideró, sino estuvo en la órbita de discusiones, pero finalmente el gobierno de Venustiano Carranza no, creo que ahí aplicó el criterio diplomático y entendió que no, terminó diciendo que no. Pero creo que otro suceso que también decantó hasta cierto punto el curso de la guerra fue el inicio de la revolución bolchevique, la revolución rusa en 1917. ¿Qué Uh-huh. nos puedes decir respecto a eso, amigo mío de mi corazón? Pues que de hecho, creo que no solamente fueron esos, fueron varios sucesos los que decantaron Ujú, el término de la Gran Guerra. De hecho, la cuestión del telegrama Zimmerman ahí me llama mucho la atención. O sea, ¿cómo le pides a una nación que está en medio de un conflicto social interno que le haga la guerra a otro solamente como promesa, y tener como promesa el que te van a regresar el territorio que perdiste, ¿no? Me llama mucho la atención. Y qué bueno que Carranza no lo hizo, de haberlo hecho, juguemos con la historia contrafactual, ¿no? O sea, de haberlo hecho, Cálmate. bueno, de algo tiene que servir, ¿no? Pero, Cita, en cita, efecto, o sea, Fontana, Fontana. ¿eh? Sí, 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 no, no, Fontana Forever, ¿no? Este, pero no así, o sea, el inicio de la revolución bolchevique fue precisamente una cuestión que simbró. De hecho, no sé si alguien ha leído el libro de los 10 días que estremecieron al mundo de John Reed, este periodista que también estuvo en México
cubriendo ciertas, de hecho, ¿cómo se llama el libro que tiene en México? Que es sobre la revolución, no me acuerdo en este momento, pero de los días que No me estremecieron, acuerdo tampoco. pues, vámonos con Pancho Villa, no recuerdo, de John Reed, pero es uno sobre la revolución, pero tiene otro sobre la revolución bolchevique que se llama 10 días que estremecieron al mundo. Y de hecho él menciona que de hecho pues la revolución rusa se da precisamente como respuesta a todos estos conflictos que digamos se desprendieron de la Gran Guerra. Uh-huh. O sea, falta de estabilidad política, falta de estabilidad social, la economía está de la fregada, porque pues muchos recursos se fueron precisamente a combatir en el frente. Y pues digamos que quienes se llevan la mayor tajada o la explotación más marcada, pues es la clase obrera, la clase trabajadora, y pues digamos que los niveles de vida no son precisamente los más envidiables en el Imperio Ruso, y precisamente pues estalla la revolución bolchevique, ¿no? Sí, y recordemos también que Nicolás prácticamente fue alguien que no le interesaba gobernar, entonces, estaba en otro, aunado a eso, o sea, la Rusia en la que vivía Nicolás y la Rusia bueno, el Imperio que de Ruso, verdad estaba, que de verdad estaba, no tenía ningún sentido una cosa con la otra. De hecho, si ustedes buscan imágenes del último zar, pues la verdad es que los excesos son a veces un poco evidentes. Y digamos que, de hecho, hay algo que caracteriza al Imperio Ruso durante este momento, y es que debido a la gran explotación laboral que hay del Imperio Ruso, se pone de moda el vodka, que es como, digamos, esta... tu dato, tu dato. Chale, es cierto, o sea, para aguantar las largas jornadas de Ya, trabajo, Mar, dile que no ande ahí diciendo ponía, datos bien raros. se ponían bien pedados, o sea, yo qué culpa tengo, así es la realidad, güey, o sea, que eso vivieron, y qué rico, ¿no? O sea, estar bien pedo trabajando con unos vodka hasta acá, ¿no? Yo, Pero pues no, o yo sea, creo que tiene que ver con este hablar de la... precio de la explotación. Sí, yo creo que hablar de la Revolución Rusa sería muy interesante. Yo creo que ese es otro tema de los que podríamos plantearnos en algún momento, porque eh, la entrada y la posterior salida de Rusia de la guerra tiene que ver justamente con la revolución bolchevique. Y lo interesante aquí es que a pesar de que Rusia salió, uno pensaría que esto beneficiaría a Alemania, pero no contaba con que Estados Unidos le iba a entrar al quite. Entonces, cuando Estados Unidos le entró al quite, pues prácticamente yo sí diría que esto definió la guerra para el lado de los aliados. Sí, y el primer punto en esta cuestión es que al contrario de digamos, de las potencias centrales del frente occidental, no puedes Ujú. atacar a Estados Unidos directamente. No, por eso necesitaban a alguien que instigara a Estados Unidos. Obviamente México no lo iba a hacer, entonces. Digo, planteando lo que tú dijiste de la historia contrafactual, yo sinceramente creo que Uh-huh. hubiera salido mal para México. Sobre Sí, todo porque estaba viviendo un periodo muy inestable. O sea, el gobierno de Venustiano Carranza no estaba totalmente definido, a pesar de que llamó a la unidad constitucional, pero no estaba claro. Entonces, yo creo que Estados Unidos le hubiera tumbado el changarro a Venustiano Carranza, y aparte de eso, hubiera significado una probable, y esto lo digo solamente como fumada, una probable invasión estadounidense otra vez, que ya había habido una otra, en 1914. sí, En otra. el 14 hubo una. Bueno, Sí, invasión, yo no diría invasión, pero sí, desembarco, ajá. un desembarco, ¿no? Pero sí, o sea, es que el asunto aquí es que por mucho tiempo Estados Unidos en la Gran Guerra estuvo peleando que era una guerra que a ellos no les competía. Ellos no tenían nada que hacer en la Gran Guerra, porque Sí, lo único que era un hacían asunto era europeo. pues lo único que hacían era enviar también recursos en el sentido de armas, Ujú. a lo mejor algunas materias primas a su amigo del alma Gran Bretaña, pero realmente soldados como tal Gran no Bretaña enviaban siempre pidiendo ayuda de su, de su de, hijo. de su, de su bonita colonia, ¿no? Eh, pero sí, 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 o sea, pero tío, o sea, el asunto aquí es ver cómo, digamos, de alguna forma, la cuestión de la guerra se va a decantar por elementos externos.
O sea, se va a definir por elementos que no tienen nada que ver con la guerra, muchas veces. O sea, entre ellos, el que entre una potencia que está cruzando el Atlántico y que de alguna forma Estados Unidos se ve beneficiado pues, por la venta de armas. Entonces, no es tampoco como que fuera muy ajena a la Gran Guerra. O sea, le encantaba pues porque vender armas y municiones pues no era negocio pequeño. Pero, si uno se pone a analizar los costos de la Gran Guerra, pues van a ser exorbitantes, ¿no? O sea, aunque no, de alguna forma, yo lo dije al principio, no se le puede llamar una guerra mundial pues, porque no englobó a la mayor parte de este planeta, eh, pero las consecuencias se vivieron a nivel global. O sea, digo, finalmente después del término de la Gran Guerra, o sea, un poco se habla de qué pasa en ese periodo entre guerras, o sea, entre lo que pasa entre la Gran Guerra y la Segunda. Y lo que pasa en ese lapso, me parece que es importante de analizar, porque eso va a definir el rumbo de, digamos, de rubros como la economía, la política internacional. Sí, tuvo consecuencias muy importantes, Sí, muy, muy importantes, en todos los ámbitos, tú ya lo estás mencionando, sí, sí, sí. económico, social, Sí, o sea, de demográfico. ellos, por ejemplo, por ejemplo, pues lo que sabemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le pasa al Imperio Alemán? O sea, se desintegra y le imponen un La tratado, República de Weimar, la el República Tratado del de Versalles. Tratado de Versalles. O sea, son esos castigos por haber instigado a una guerra. O sea, y que eso precisamente va a ser como que el preludio del ascenso del fascismo en, Ujú, en Europa Central, ¿no? sí, En Europa, en América y en otros lados, como en Estados Unidos, se va a dar por ejemplo, Estados Unidos se va a ver beneficiada, porque finalmente sí, la guerra que se tiene dio, un boom económico enorme. o sea, la guerra que se dio en Europa afectó a países europeos y están desmoronados, ¿no? Pero mientras eso pasa de ese lado del Atlántico, Estados Unidos vive un boom económico. Sí, por algo son los felices años 20, Sí, el crack los del felices años 20 19. terminan con el crack, ¿no? Ujú. Pero finalmente es ese boom económico que tuvo Estados Unidos como potencia y que de hecho eso va a marcar, digamos, el nacimiento no el nacimiento, el seguimiento en ese ascenso como potencia de Estados Unidos. Sí, digamos que con la Primera Guerra Mundial y su término, Estados Unidos consolidó su papel a nivel internacional como una potencia, Ujú. porque antes de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos yo la definiría como una potencia a nivel continental, alguien que ya ejercía su presencia en muchos países, sobre todo en Centroamérica, y el Caribe, pero no una potencia a nivel internacional. Yo creo que una de las consecuencias, efectivamente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es que Estados Unidos se vio gran beneficiado y esto lo consolidó como una potencia internacional. De hecho, él fue uno de los que, no fue el principal de los que firmó Versalles, pero fue uno de los que estuvo ahí como metiendo su cuchara. Entonces, eso es muy interesante. Y algo que también me gustaría mencionar es que otra de las consecuencias, y que esta se está equiparando, bueno, es una comparación con lo que estamos viviendo, es que Estados Unidos fue el que llevó el virus, bueno, esta es una de las No seas, no, no, conjeturas. no seas xenofóbico. Ellos fueron los que llevaron el virus de la influenza H1N1, que a esa pertenece, a ese subtipo de influenza H1N1 a Europa, que muchos no la conocen de así, sino la conocen como la influenza española, que no es porque haya nacido en España, o más bien haya surgido en España, sino porque España fue un país neutral durante la Primera Guerra Mundial, entonces España era de los únicos países, de los pocos países que daba seguimiento a esta enfermedad, entonces la prensa la bautizó como la gripe española, pero realmente muchos historiadores concuerdan con que ya han encontrado indicios de que la gripe española surgió en Estados Unidos, en un fuerte que estaba en Kansas. En este fuerte pues había muchos soldados y justamente coincidió con que esos soldados fueron los que mandaron a Al pelear en frente. Europa. Entonces Ujú. ellos llevaron ese virus y también eso es muy interesante porque el virus también tocó ya a finales de la Primera Guerra Mundial, pero sí trastocó en cierta forma las bajas Ujú. de la Primera Guerra Mundial. Incluso
muchos historiadores dicen que si hacen cuentas totales de las muertes de la gripe española fueron incluso más que las de la Gran Guerra, de todos juntos. Entonces, imagínense el impacto que tuvo esta enfermedad, ¿no? Esa Sí, fue otra de las consecuencias. de hecho, sí, exactamente. De hecho, yo marcaría este periodo de la Gran Guerra como como el inicio o el nacimiento de las grandes epidemias. Porque, digamos, de grandes epidemias del siglo XX, o sea, hubo unas anteriores que también fueron bastante mortíferas, pero es precisamente, o sea, la gripe española o la influenza española, digamos que fue producto de este conflicto bélico. De hecho, aunque, digamos, lejos de la hipótesis de que surgió en Estados Unidos y fue llevado al frente europeo por soldados, eh, la Gran Guerra también mostró, digamos, el avance de la globalización. Esa globalización que precisamente permitió el avance de las epidemias a nivel global, a nivel mundo. Y que va a ser digamos, esa característica va a ser algo que se va a mantener Sí, el día de hoy. O sea, desde el hecho de cuando se empieza a hablar de guerra mundial, se está hablando ya de un inicio, de un boom de lo que hoy nosotros llamamos globalización. Y una de sí, esas consecuencias, pues, es la expansión de las epidemias. Y de hecho, como decía el doctor Cuenya, o sea, el principal, digamos, motor de movimiento de la influencia española va a ser la revolución industrial con el ferrocarril. Ahora las cosas se mueven más rápido, todo se mueve en ferrocarril, y obviamente que no solamente la gente se mueve rápido, sino también las enfermedades, y pueden sí, el ser llevadas. transporte revoluciona también. El transporte hizo que esta enfermedad se propagara. Por ejemplo, los barcos ya son de vapor, van más rápido. O sea, ya hay transatlánticos. Entonces, fueron. Yo creo que esta guerra tuvo consecuencias más grandes incluso que la Segunda Guerra Mundial. Y, por ejemplo, otra cosa que salió a partir del término de la guerra, pues fue la creación de la Sociedad de las Naciones, porque no querían que se volviera a repetir este conflicto, pero la Sociedad de las Naciones no sirvió de nada para lo que pasó posteriormente, ¿no? Pues que fue sí, el ascenso ya lo mencionaste tú, el ascenso de estos nacionalismos extremos, sobre todo, pues, bueno, tenemos el claro ejemplo de Alemania, ¿no? Que Alemania, al ser la derrotada, pues tuvo que pagar grandes sumas y tuvo que, no solo eso, sino tuvo que sufrir una humillación muy grande y pues esto dejó trastocado a la población, ¿no? Al grado que cuando llegó pues Adolfo Hitler con todo este discurso de recuperación, de realzar a Alemania con la gloria que había tenido antes, pues obviamente pegó y pegó muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. No, y de hecho el Tratado de Versalles, o sea, Ujú. no, yo he leído algunos estudios. eh, el Tratado de Versalles, de hecho, es el instigador de la Segunda Guerra Mundial. O sea, porque Sí, finalmente los alemanes quedan resentidos. Esa es la realidad. Quedan resentidos de lo vejante, no sé, lo humillante que es el Tratado de Versalles. Y, y hoy, en efecto, o sea, la Sociedad de Naciones, o sea, digamos que es como el experimento de lo que hoy llamamos la ONU, ¿no? sí, De hecho, es el antecedente directo de la ONU, pero poco sirvió para evitar precisamente, eh, pues digamos, el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y algo chistoso, o sea, sí es cierto, tienes razón, o sea, estoy de acuerdo contigo, la Gran Guerra tuvo costos todavía más exorbitantes, y no hablo únicamente en cuestión monetaria, o sea, cuestión económica, cuestión humana, o sea, costos económicos en tecnología, y nos enseñó una valiosa lección, que muchos dicen que se aprendió en la Segunda Guerra Mundial, no lo no creo. todo lo que brilla es oro. Aparte de eso, la modernidad sirve para dos cosas. Sirve como progreso humano y sirve como destrozo humano. Qué profundo. No, en serio, o sea,
Digo, Tomás Chillán y Paulo debería Coelho ser dicen un sus libro. frases. Debería ser un libro sobre filosofía de la Gran Guerra. No, pero en serio, o sea, mientras en la Gran Guerra el avance tecnológico, la modernidad, te está trayendo vacunas, también te trae gases Sí, venenosos, te trae tanques, te trae artillería. Entonces, aunque de alguna forma todos nos han dicho como que esa es la gran lección de la Segunda Guerra Mundial, creo que no, la lección está en la Gran Guerra. Y ha sí, sido un poco olvidada precisamente por, creo, otra vez por la espectacularidad de la Segunda, ¿no? Pero sí, por todo lo que pasó y por todo lo algo que que pasó, ¿no? también ya hemos Sí. visto. Sí, Ujú. Pero en efecto, o sea, la Gran Guerra creo que tuvo costos y creo que los remanentes de la Segunda, de la Gran Guerra siguen presentes hasta hoy. Porque son cuestiones que no se han superado. Si uno se pone a ver lo que es Europa, la Europa central, la Europa del Mediterráneo, la parte de la cuestión oriental, pues digamos que son asuntos que no se han resuelto. sí, siguen en conflicto. De Siguen hecho, en conflictos. eh, Europa se las da de muy, muy, bueno, a mi parecer. Amigos, que Pero Europa es un continente lleno de multiculturalidad enorme, en el sentido de que hasta una cosita así de territorio ya se lo están peleando porque ese pedacito quiere ser independiente. Por Crimea. ejemplo, está Kosovo, está Montenegro, está Serbia, sobre todo esa zona de los Balcanes, ¿no? Este, La o zona, sea, sí, es cierto, la zona de los Balcanes. estos son los resquicios del Imperio ¿Sí? Romano y del Imperio Austrohúngaro, son los que se siguen peleando, o sea, Y hasta hasta la ahora fecha, Balcanes tiene problemas, o sea, y problemas ahí siguen serios. conflictos, ¿sí? Sí, O sea, yo nada más me pongo a pensar, por ejemplo, en la cuestión hace como 5 años, la cuestión de Crimea. ajá, O sea, ¿por qué que peleas ese ya pedazo de territorio, no? el O tío Putin. sea, ajá. El tío Putin, perdón, Putin. No, 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 mi respeto, saludos a Vladimir Putin. Te está Eh, viendo, nos ve. nos ve, nos va a mandar un misil, misil balístico. No, pero Pero sí, no, o sí, sea, ajá, el asunto es se siguen que, viendo, sí. digamos, los remanentes de esa gran guerra hasta hoy nos siguen trastocando. O sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, no sé, en cuestiones como aunque digan que el colonialismo terminó, pues yo lo pondría un poco en duda. O sea, finalmente como que muchos dicen que con la Gran Guerra como que el colonialismo decayó un poco, como que fue en declive ya, o sea, muchos fueron como renunciando a este aire imperialista por cuestiones económicas o por X razón, ¿no? Pero pues no. De hecho, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en qué es África Chagos, hoy. Chagos. En Chagos, sí, por supuesto, en Chagos. Esa base militar que nos gustó tanto en el posgrado, ¿no? Nos gustó tanto el propedéutico. Eh, chale, saludos Aranda. Eh, Saludos a los habitantes de saludos, Chagos también. saludos al coordinador Aranda. Eh, Y al pero coordinador. digamos que si muchas cuestiones sociales como de la Segunda Guerra Mundial dicen seguir vigentes, pues lo de la Gran Guerra creo que aún peor. Sí. Y lo peor es que es un conflicto más añejo. Y ya ha pasado bastante tiempo y son conflictos sin resolverse y creo que van a quedarse sin resolver mucho tiempo más. Porque no hay La cuestión étnica y la cuestión de nacionalidad son cuestiones muy, muy, muy complejas. O sea, yo, por ejemplo, me pongo a pensar en la cuestión de la antigua Yugoslavia, por ejemplo. ¿En cuántas naciones se descompuso Yugoslavia? Me parece que fueron como 8 naciones, 9 naciones en las que se descompuso Yugoslavia. Y que tiene que ver precisamente con este territorio peleado por todo el mundo, que finalmente terminó quedándose en la Unión Soviética. Entonces, digamos, el asunto está ahí. Sigue Y esa, sí, digo, esa no es consecuencia como tal directa, pero es muy interesante que también a raíz de la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial,
se forma ya la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Digo, yo no estoy diciendo que sea consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial, porque eso sería muy anacrónico, no es cierto. Pero podríamos también relacionar en cierta forma eso, ¿no? Pequeño dato curioso que me acabo de encontrar. Alemania, la Alemania actual, terminó de pagar las reparaciones y los costos del Tratado de Versalles en 2010. Ujú. O sea, en 2010 terminó de pagar el Tratado de Versalles. Qué chistoso, ¿no? Yo no lo sabía. Hace O sea, años. hace 10 años terminó de pagar. Y esos son de la Primera Guerra Mundial. No Ujú. faltaría investigar de la Segunda Guerra Mundial qué es lo que se pagó, ¿no? O si ya se pagó, o si no se ha pagado, ¿no? Ujú. Pero, ese es otro tema que en algún momento me Ujú. gustaría que lo tratáramos, cómo Alemania, tras haber perdido dos guerras, hoy en día sigue siendo, es más bien una potencia, ¿no? No, o sea, no Y es es una, la que es la es potencia la potencia. de la O sea, Unión es la que Europea. lleva a la Unión Europea. Sí, y Sí, es o bastante sea, curioso, sí, sí, es bastante curioso de analizar, o sea, cómo pierde precisamente con estas dos guerras. Y hoy es la que lleva la batuta de la Unión Europea. sí, O sea, el acero austriaco es más que está muy chingón, ¿no? O sea, y el acero alemán supongo que es como una cuestión que nos lleva como de la mano, ¿no? Pero, en efecto, o sea, ¿por qué? Como dices tú, o sea, si hace 10 años se terminó de pagar el Tratado de Versalles, ¿cómo se logra levantar una nación de haber perdido dos guerras? dos. Dos guerras. Cuando una nación como la de nosotros no se puede reponer de una revolución. Tercer mundo. Qué triste, ¿no? Se me sale la lágrima aquí, ¿no? Ya te estás escuchando muy revisionista. Todos lo somos en el fondo, amigo. No me digas. Pero sí, por eso cuando le planteé a Toño hablar de la Primera Guerra Mundial, creo que las consecuencias las sufrió el siglo XX, la mitad del siglo XX, consecuencias que cambiaron el panorama mundial, ¿no? O sea, el crack del 29, Estados Unidos y su consolidación como potencia, eh, digo, los felices 20 para Estados Unidos, porque para Europa pues, no lo fueron, ¿no? Pero el surgimiento de estos nacionalismos, El surgimiento de la eh, URSS. ajá, del comunismo, ahora sí, ya del miedo como tal al comunismo, porque el comunismo ya estaba, pero no había sido adoptado por ninguna nación, como lo Pues hizo la es que es Unión adoptado, Soviética, es ¿no? que es adoptado a partir de la Revolución Rusa. Bueno, un marxismo sí muy diferente, porque no es el marxismo de Marx, valga la redundancia, sino es Es un un marxismo, marxismo adaptado a las condiciones de la Unión Soviética, un marxismo leninismo, marxismo-leninismo. o sea, no es lo mismo, es Ujú. igual, pero Sí. o sea, son muchas consecuencias, ¿no? Y consecuencias que justamente como tú mencionaste, podemos eh, definir que seguimos arrastrando hasta cierto punto. Bueno, a lo mejor nosotros no, porque la guerra no pegó como tal aquí, pero en Europa sí podemos decir que están estas consecuencias. Y no, y de hecho, nosotros ya no las vemos, pero no tanto como las vio la generación del muro, por ejemplo. ¿De O sea, quién? que ¿El nosotros, burro? o sea, ya somos ¿de qué? La generación del que, Del muro. que dijiste del burro. La generación del burro, eso, sí. O el burro de Berlín. Este, Ay, no. o sea, el muro de Berlín, ¿no? O sea, Sí, nosotros somos la generación post-muro, pero quienes de alguna forma se acuerdan de la generación antes digamos, o vivieron en la generación antes del muro, pues entienden las consecuencias de la Gran Guerra. Esa es la consecuencia. O sea, la segunda Guerra Mundial es hija directa de la primera. sí. O sea, no es una cuestión aparte, o sea, es hija de la, o sea, es hija de la primera. O sea, entonces, Eso me dio sí, mucha risa, pero no se escuchó feo. Es es hija hija de, de su mamá, ¿no? es hija, sí, Hija es de hija su de su madre. mamá la primera guerra mundial. Y suele, como tradicionalmente, estudiarse la parte.
Pero pues no, son dos conflictos que van de la mano. Y uno puede rastrear las consecuencias y los antecedentes, como dice Ren, que no les guste, porque dicen que eso es cuestión de licenciados en leyes, pero no, si existen los antecedentes, eh, podemos encontrar el origen de muchas cosas. La película. También, vamos a meternos Ya, ya, perdón. Serio, serio. Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Este, este, no, pues podemos encontrar muchas cosas, muchas Sí. respuestas a interrogantes. De hecho, las ondas de microondas son producto de la Primera Guerra Mundial. Sí, muchos O adelantos. sea, muchos adelantos tecnológicos que se utilizaron para la guerra y hoy son parte de nuestra vida cotidiana. Pues vuelvo a repetir rápidamente los aviones. O sea, los aviones se medio utilizaron en la Primera Guerra Mundial y pues, hoy en día los aviones son parte fundamental de cualquier guerra, ¿no? Entonces, Hoy son un medio de transporte. los tanques, tú también lo mencionaste, o sea, muchas cosas, ¿no? Sí, sí, Las sí. telecomunicaciones. Ah, exactamente. De hecho, ese es el momento cumbre del telégrafo. Sí, Entonces, el telégrafo, o sea, el antecedente del teléfono, para los que no están muy familiarizados, oigan, ¿qué es eso? es una cosa que ¿Tiene wifi? se ve el wifi de mitad del principio del siglo XX. O sea, con clave Morse bien chingón ahí. Le decías, te quiero y tardaba como 3 horas en llegar a su destino. Todo podías usar poquitas palabras. O mandabas un Pac-Man y tardaba 3 horas en llegar a su destino, ¿no? Pero pues no, sí. De hecho, como siempre se los decimos, eh, si ustedes investigan, encontrarán muchas cosas, muchas respuestas a sus interrogantes. Y si no las Sí, hay mucha encuentran, bibliografía. Israel y yo. Así es. Pues yo creo que hemos llegado al fin de esta transmisión. Sí. No sé si haya preguntas, si no hay preguntas, porque nadie nos ve, pues no importa. No, de hecho sí tuvimos algunos comentarios aquí. Nos dijeron que los soldados también vivían entre popó de caballo. Sí, o sea, Muy vivían cierto. entre mucha inmundicia, ¿no? O sea, bueno, ya para no Vivían redundar, pues entre personajes de caricatura como Ratatouille y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, no le hagan caso, esto es anacrónico. sí, es muy anacrónico, pero me vale gorra. No, pero, o sea, sí vivían en condiciones lamentables. O sea, Ujú. pues, justamente tú lo dijiste, muchos murieron más por enfermedades, sumado también a la guerra, ¿no? Y que Digo, de hecho ¿cuántos? también es el boom de los estudios sobre higiene. Ajá. De hecho, de ahí viene mucho de lo que hoy conocemos como medidas higiénicas. O Sí sea, ya que, se comienzan a eh, estudiar con. sí que ya se habían dado, por ejemplo, en la Primera Guerra Moderna, que es la Guerra de Crimea, por Ujú. ejemplo, la enfermería y todo eso, pero creo que la Primera Guerra Mundial es el momento en el que los estudios de enfermería y cómo cuidar y cómo tratar a los pacientes pues, se disparan. Ujú. Es más Exactamente. grande. Sí, sí, sí. Y pues, bueno, no sé si tengas algo que agregar, amigo. No, ya quiero ir a eso. No, no, como siempre fue un gusto aquí estar con ustedes. Ya saben que tratamos de hacerlo de la mejor manera, a lo mejor un poco rápido, pero si no nos tardamos, podemos tardar muchas horas. Tienes Y que el sea sentido de esto rápido. es una plática un poco más amena. Ese va a ser siempre el sentido. Eh, a veces nos emocionamos, a veces nos explayamos demasiado, eh, como sucedió en el capítulo de la cristiana, eh, De Estados pero Unidos, el más largo de todos. queda así, no, no, no. Temas muy perros. Este, pero pues siempre tratando de hacer las cosas un poco más amenas y entendibles para ustedes y desquitar un poco de lo que nos ha dado el Estado como educación pública. Eh, y pues gracias por vernos, oírnos, escucharnos, este, soportarnos esta hora y cuarto.
Sé que no es sencillo soportar a Israel, pero pues ni modo, tuve que hacer Un poquito. nada, es cierto. Y sabes que te quiero mucho, amigo. También, y recordarles a todos los que nos ven en este momento y los que nos escuchan que tenemos canal de YouTube en donde se suben todos estos videos con un poquito mejor de calidad. También lo subimos en una plataforma que se llama iVoox, para que lo puedan descargar. Solo tienen que crear su cuenta y ya no tienen que pagar ni nada, ustedes pueden descargarlos. Él paga por usted. Y también, y si no quieren, si no tienen iVoox y tampoco YouTube, pues afortunadamente estamos en Spotify. Eh, Puedo presumirles que estamos en Spotify, ahí también nos pueden buscar como Stories of History. Así estamos. Por favor, escúchenos, compártanos, síganos y denos sus sugerencias. Les prometemos que conforme vayamos haciéndonos ricos, vamos a comprar más cosas para mejorar. Por ejemplo, un Ayúdenos a iPad Pro. montar para que Un podamos iPad tener. Pro. Pero bueno, eso sería todo. Gracias, Toño, por estar aquí, por darnos de tu sabiduría y de tu tiempo. Un saludo a quien esté contigo. Sí, sí, bueno, dice que también hola. Y recordarles a todos que, bueno, antes de que se vayan, pues voy a dejar que mi amigo se despida con su frase tan bonita que dice. Cierto, cierto, cierto. Claro, la frase. Cierto, la frase que yo me sé, ¿verdad? Sí, claro. Recuerden que la historia no es aburrida. Muchas veces los aburridos somos los historiadores. Así es. Eso Así que sería todo, amigos.